Bueno, bienvenido a la cápsula número 3. En esta cápsula queremos ver respecto de mortalidad materna, cómo podríamos mejorar la mortalidad materna. Recordemos, Chile tiene bajos niveles de mortalidad, indicadores de la razón de mortalidad materna. Sin embargo, eso no quiere decir que el problema no se pueda seguir mejorando. En ese sentido, recordar que en promedio en Chile se mueren durante el embarazo, el parto y el puerperio aproximadamente 50 mujeres hasta el año posparto. En general entre 35 mujeres hasta los 42 días posparto. Y por tanto, el cómo poder abordar este tema que ha estado más o menos estancado en el mismo promedio desde el año 2000 es uno de los desafíos sanitarios que desde el área de la salud sexual y reproductiva y desde otro enfoque debiésemos estar analizando y pensando. En este sentido, es importante comentarle que que la mortalidad materna como tal, los casos de mortalidad materna se auditan. En Chile todos los casos de muertes maternas, fetales e infantiles están desde el año 2009 y en su última versión del año 2012 mandatados a analizarse en todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados de nuestro país, por medio de esta norma técnica, se llama norma técnica número 100, de auditoría de muertes maternas, fetales e infantiles. También en el año 16 se fortaleció como complemento a esta norma técnica número 100 una resolución del Ministerio de Salud para la vigilancia de la auditoría de muertes maternas por parte de las Seremis de Salud. ¿Cómo funciona el esquema y cuáles son los casos, ya sea de muertes maternas, fetales, infantiles, que se tienen que analizar? Están en el siguiente esquema. Lo que hubiese pasar, y también desde el componente clínico, ustedes que van a estar probablemente primero como clínicos, posteriormente puede que sean supervisores o jefes de las distintas maternidades, es saber de que todos los casos de disfunciones maternas, de funciones fetales sobre 36 semanas y todas las muertes neonatales precoces con una edad gestacional mayor o igual a 28 semanas se tienen que informar dentro de las primeras 24 horas hábiles de la defunción al Ministerio de Salud y a las Seremis de Salud. A su vez, posteriormente se tienen que hacer las auditorías de los casos y que, además de estos mismos casos que yo les mencioné, todo el resto del público objetivo que está en esta norma, es decir, todas las muertes fetales desde las 22 semanas en adelante, todas las disfunciones neonatales con una edad gestacional sobre 22 semanas y por tanto todo lo que son las muertes maternas, se tienen que auditar y hacer un análisis clínico de estos casos dentro, en general, dentro de los primeros 30 días posterior a la defunción, con excepción de los casos de las muertes maternas que deben ser analizadas entre los 7 a los 10 días hábiles posterior a la defunción propiamente tal. Estos análisis tienen que ser realizados por el hospital o la clínica en donde se realiza y que ocurrió la defunción y posteriormente por la Secretaría General, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de cada una de las regiones. Y posteriormente, haber pasado por la instancia local, regional, se analizan y se ven a través del contexto nacional que lo ve el Ministerio de Salud. Por tanto, a grandes rasgos, recordar cuál es el principal dentro de estas medidas de cómo podemos mejorar. El ministerio, aparte de saber que las mujeres mueren porque llega un certificado de función, analiza estos casos. Y existe obligatoriedad de poder reportarlo y en hacer un análisis clínico de estos casos por medio de la norma 100. Quiero mostrarle y un poco también para poder contextualizar de que al final teóricamente la mayoría de las muertes maternas, todas las muertes maternas debería ser evitable, no debiese ser teóricamente y también desde un enfoque de derechos humanos eh, permitido o tolerado de que una mujer solamente por embarazarse o pasar por un parto o pasar por el puerperio tenga mayores probabilidades de morir. Eso es un poco el enfoque o la gran regla máxima que tiene la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, uno podría entender que hay algunos países en donde los recursos sanitarios son escasos. Pero ¿será el caso de Chile? ¿Por qué mueren en Chile? ¿Cuáles son los eventos o procesos que se ven afectados? Aquí les traigo un caso simulado que en estricto rigor es un caso real que quise traerle, que cambia algunos datos para efectos de confidencialidad del hecho, pero para que ustedes lo puedan entender.
Bien, este es un caso de una mujer que pasó hace unos años atrás, multiparada de 3, en control prenatal de nacionalidad extranjera. Esto pasó en la región metropolitana. Ella ingresó con 30 más 5 semanas a consultar por la maternidad porque tenía un dolor epigástrico. Sin embargo, tenía una presión arterial de 135,80. En ese minuto, ella cuando ingresó con este dolor, ella preguntó en la urgencia adulto, porque también ella no preguntó directamente en urgencia de la maternidad porque no tenía idea de que habían dos urgencias. Y el manejo que hicieron desde el médico general de la urgencia le dio un manejo con gastritis. Eso fue lo que pensó la persona, el equipo en ese entonces. Posteriormente ella, aproximadamente una semana después, vuelve a controlar, a consultar, pero ya no consulta en la urgencia de adultos, sino que en la urgencia de la maternidad vuelve a tener un dolor, ahora no solo en el epigastrio, sino que ahora focalizado en el dolor en el hipocondrio derecho, sigue teniendo una presión dentro de los rangos normales y tiene latidos cardíacos positivos, y nuevamente piensan que no es algo vinculado al embarazo propiamente tal, y lo manejan con viadilranitina pensando que era una observación de un cálculo biliar. Posteriormente a esto, es más, en la flecha está el tiempo que se demoraron en cada una de las atenciones en poder atenderla. Ya cuando, en este caso, cuando tenía 31 más 2 semanas, y pasaron aproximadamente 4,5 horas hasta el evento final, esta mujer reingresa la mandan para la casa, pero ella vuelve porque sigue con el dolor, pero ya no tenía una presión normal, sino ya tenía una presión más baja, de 82,51. La sigue manejando como un cólico, vuelve a reingresar posterior a 2 horas porque evidentemente siguió insistiendo, y en ese minuto la evalúa el residente de obstetricia y se da cuenta respecto a los exámenes que le habían tomado que era un síndrome hipertensivo del embarazo y un síndrome de HELP, en el cual ya había muerto el bebé y tuvieron que hacer una cesárea de urgencia para poder salvar a la mujer. Ella pasó aproximadamente posteriormente como unos 3 meses en una UCI de adulto y finalmente fallece en ese periodo, siendo una muerte materna tardía que fue causada por un síndrome hipertensivo, que en este caso se desencadenó y terminó siendo un síndrome de HELP, que es como una de las consecuencias o de las manifestaciones clínicas más severas del síndrome hipertensivo, y que en general, en este caso, nunca se dieron cuenta que era un agravante de este síndrome hipertensivo porque ella nunca cursó con una presión alta. Y hay que recordar, y eso es lo importante de este tipo de casos, es que aproximadamente en un 20% de todos los casos de síndrome de HELP no presentan alteraciones en la presión arterial. Sin embargo, este dolor epigástrico sí está vinculado directamente y tiene que ser causa de sospecha, porque este dolor epigástrico o hacia el hipocondrio derecho está hablando de que una de las manifestaciones que sucede en el síndrome de HELP es que hay una rotura de la cápsula hepática. Por tanto, esta rotura de cápsula hepática, que al final es una rotura hemorrágica, es que al final se le está reventando el hígado a la usuaria, y la gente durante más o menos una semana y posteriormente horas, casi 5 horas de que no fue atendida, hicieron el diagnóstico tardíamente. Por tanto, sí, y hay muchos más casos que podemos analizar, sí hay una brecha importante dentro de nuestro modelo de atención que nosotros tenemos que considerar y que en Chile podríamos mejorar. El punto es cómo nos orientamos hacia cuáles deberían ser las medidas más pertinentes. En este sentido, ya en el año 2015-2014, la Organización Mundial de la Salud acuña un término que es ad hoc para lo que queremos analizar, que es de transición obstétrica. ¿Qué es la transición obstétrica? La transición obstétrica es una adecuación del modelo epidemiológico y demográfico basado en los principales indicadores de salud sexual y reproductiva para poder caracterizar a partir de la mortalidad materna y la fecundidad de los países las principales estrategias que deberían existir para poder disminuir la mortalidad materna en esos países. Desde esa perspectiva realiza una caracterización de los países en 5 etapas, que posteriormente la idea es poder identificarse cuál uno está y poder ver por tanto cuáles son las estrategias que pudieran haber. En este sentido, y para no latearlos tanto respecto a esta parte, voy a mirar las últimas 2 etapas, que es la etapa 4 y la etapa 5, donde Chile podría estar.
Chile tiene una razón de mortalidad materna, como les mostramos, cercana a los 17, 18 defunciones por 100.000 nacidos vivos. Claramente está bajo lo que te pide la etapa número 4, pero está sobre lo que te pide la etapa número 5. Principalmente las causas son de orden de causa directa. Sin embargo, en este caso, en Chile, el 30% de las muertes maternas son indirectas y van en incremento. Las tasas de fecundidad son bajas. En Chile las tasas de fecundidad son sumamente bajas, y en la última censo tenemos que la tasa global de fecundidad era cerca de 1.3 hijos por mujer. Y por tanto, las principales estrategias que se plantean, y voy a leer la de la número 4 y número 5, yo creo que a ustedes les va a hacer mucho sentido, es uno, mejorar la calidad de la atención, que lo hubiésemos necesitado en el caso anterior, reducir los tiempos de espera y resolución, que calza de cajón con el caso que les presenté, racionalización de las tecnologías sanitarias. ¿Cuáles son, por tanto, los principales resultados negativos de una sobreintervención? Altas tasas de cesárea, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y también un maltrato o un trato irrespetuoso con la mujer, que es violencia obstétrica, otro de los problemas prevalentes que tenemos en nuestra atención. En la etapa 5, y es también hacia donde tenemos que avanzar, es avanzar en la disminución de desigualdades de género, gestión de poblaciones vulnerables. Ahí entra el hecho de que sea una atención pertinente y eficaz para la atención migrante y de pueblo originario. El caso que les mostré era de una mujer haitiana que en general tenía una barrera idiomática para poder relacionarse, y dentro que estaban los registros clínicos los mismos profesionales. Esto igual pasó hace, a lo menos yo creo que unos 5, 8 años atrás. Decían que la mujer ponía resistencias para poder comunicarse, o era muy difícil de comunicarse por ella, pero echándole la culpa a ella, siendo que ella hablaba creol. Entonces era bastante sesgado y bastante discriminatorio la forma en cómo en el registro clínico quedó plasmado la barrera de acceso, que según ellos la planteaba la usuaria, no necesariamente de ellos, que se tenían que adecuar. Y también insistir en la consolidación de la excelencia de los tiempos de atención. Por tanto, ¿cómo podemos avanzar en mejorar una atención con pertinencia cultural, mejorar la calidad de la atención y disminuir y tener un manejo racional de las tecnologías sanitarias? Estos probablemente son parte de los desafíos. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud plantea, ya sea para el embarazo y para la atención del parto, cambia la mirada y lo hace en función de la mujer, y habla en torno a cómo debemos fomentar la experiencia positiva durante el embarazo y el parto. Y en este sentido mandata que nosotros tengamos que actualizar, por un lado, la guía perinatal, para que tenga un enfoque desde la mujer y no desde las patologías ni del control de los profesionales. Y por otro aspecto, actualizar los mecanismos de atención del parto. Por un lado, el Ministerio pretende tener una orientación técnica que hable sobre la atención respetuosa del parto, y además que está a punto de poder salir y está en firma, y espero que pueda salir pronto, una norma de vigilancia cesárea que ahora está a punto de ser firmada por el ministro para que pueda vigilarse y que podamos disminuir las tasas de cesárea. Otro elemento que es vital que pudiera estar es que no solamente nos basta saber cuándo se mueren las mujeres y cómo se mueren las mujeres. También hay que mirar el aspecto de las mujeres que pasaron por riesgo vital y que no mueren. ¿Cómo se llama ese caso? Esos casos se llaman de morbilidad materna extremadamente grave, o también conocida como near miss materno. El near miss materno es por tanto toda mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio en el cual pasó por un riesgo vital y que ella vive. Por tanto, el análisis, a diferencia de la muerte en el cual uno va a buscar qué es lo que falló, acá uno va a buscar qué es lo que logró que esa mujer no falleciera, y por tanto acoger esa buena práctica en los procesos asistenciales. Desde esa mirada esperemos que, no sé, en las próximas presentaciones ya no solamente hablemos de las prevalencias de mortalidad, sino también de la morbilidad. Y en ese sentido, en Chile ya hemos tenido un piloto para poder adaptar estas orientaciones internacionales para poder hacer esta medición. Y tal vez lo interesante es plantearles que en, en lo que nosotros hemos podido recabar o recabamos en algún minuto a nivel nacional, es que la causa de la morbilidad materna grave y de estas casi mueren no son síndrome hipertensivo, sino que son hemorragia, que es distinto el perfil que tenemos, y probablemente por eso no es primera causa, sino que es síndrome hipertensivo. Y por el otro lado es que en general, por cada una muerte materna que se da en un lugar, existen aproximadamente entre 20 y 25 casos de near miss materno.
Por tanto, claramente es un fenómeno, un indicador mucho más prevalente y que permitiría estar más presente a la modificación o mejora continua de procesos asistenciales en salud sexual y reproductiva. Lo otro es también entender de que no solamente nos interesa saber la causa de muerte, y en este sentido la forma de poder analizar las muertes maternas están descritas ya desde los años 90, sin embargo no lo hemos plasmado dentro de los documentos ministeriales para poder hacerlo. Y es que al final dos investigadores de la Universidad de Columbia en el año 90-94, que era Tadeusz y Main, plantean que las muertes maternas se dan principalmente por tres demoras, que son las demoras que pudiesen incidir en que la persona fallezca. La primera demora la plantean y están aquí en los recuadros derechos, y después lo voy a decir porque no están igual en el recuadro derecho, es que la primera demora es cuando la mujer ella no hace un reconocimiento adecuado de sus signos y síntomas. Es decir, la atención se da porque ella desconoce los riesgos. Ejemplo, una mujer que empezó con sangrado genital, se demoró en ir a consultar y al final fallece no sé, por un desprendimiento de placenta, pero ella no se había dado cuenta. La segunda demora es cuando hay un problema de demora en el acceso a la atención de salud, que en este caso el elemento clásico es que, por ejemplo, ustedes tengan una mujer, por ejemplo, tuvo un parto en casa, en Paine, metida en, no sé, o en el cajón del Maipo, y de muy difícil acceso, tuvo alguna emergencia obstétrica y tuviste que trasladarla al hospital más cercano, que es el Sotero del Río, y te demoraste 2 horas, y la mujer fallece en el trayecto o llega muy grave al hospital. Y la tercera demora, que en el caso que estuvimos revisando anteriormente, es que exista alguna demora en el diagnóstico y tratamiento en el establecimiento sanitario. Por tanto, en ese sentido, la capacitación y formación continua de los equipos de salud también es sumamente importante. ¿Por qué es distinto? Porque en el año 2015 la OPS también incluyó una nueva demora, que debería ser la primera demora, y particularmente está vinculado al acceso a la anticoncepción en la búsqueda de que mujeres que deseando no quedar embarazadas, es decir, deseando ocupar un método anticonceptivo, al no tener un acceso a este, están expuestas a embarazos no planificados o también a abortos inseguros. Por tanto, lo ideal debiese ser que nosotros pudiésemos tomar nuestros casos de muertes maternas, también se puede aplicar a las muertes fetales y se podría aplicar a las muertes neonatales, de qué demora es la que más prevalece en nuestro sector. Que en general, con mi experiencia de que he revisado casos, probablemente la mayoría de los casos en nuestra situación están vinculados a diagnóstico y tratamiento más rápido que se están dando a nivel del establecimiento sanitario, y no por una falta de conocimiento necesariamente técnico, sino por estas brechas culturales o de falta de adecuación de la atención con un enfoque desde la mujer más que desde lo que puedo o no puedo hacer desde lo asistencial. Para poder ir cerrando esto, que creo que también era, si bien nos salimos un poco de la parte demográfica, creo que es importante que ustedes puedan integrar la importancia que tiene el análisis desde la investigación en salud y desde la demografía, de cómo al final esto se integra con todas las áreas disciplinares de nuestra profesión. El otro elemento era como la sobreintervención, y yo les mencioné el tema de la violencia obstétrica. Esto es casi anecdotario. El año pasado me llegó un reporte y un mandato de poder responderle a la alta comisionada de Derechos Humanos respecto a una relatoría especial, que ya está el informe, que lo pueden descargar de internet, respecto a casos especiales de vulneración de derechos en contra, o todo tipo de violencia en contra de la mujer y sus causas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos preguntaba directamente en las Naciones Unidas? Era que tengamos que indicar cuánto es el número de casos de maltrato y violencia contra las mujeres en el marco de los cuidados de salud reproductiva, en particular en el parto, en el establecimiento de salud. De ser así, especifica el tipo de caso y describir las respuestas de las autoridades de su país y las buenas prácticas en términos incluso de protección de los derechos humanos. Por tanto, a pesar de que en algunas voces en nuestro país no quieran visualizar de que la violencia obstétrica existe, ya desde el marco de derechos humanos se habla del maltrato en los cuidados de salud reproductiva. Es más, si bien no existen instrumentos que evalúen el nivel de violencia obstétrica, lo más cercano es lo que se plantea en esta revisión, que más que hablar de violencia obstétrica, porque también la Derechos Humanos lo ha dicho de esa forma, todavía no se puede adoptar desde la semántica de derechos humanos el concepto de violencia obstétrica, porque solamente
se considera de esa forma en Latinoamérica y no en el resto del mundo, y por tanto en el resto del mundo le hablan de violencia en contra de la mujer en los cuidados de salud reproductiva. Sí hay un avance respecto a poder entenderlo como irrespeto o maltrato durante el parto y el aborto, y que probablemente puede ser un instrumento a utilizar para poder medir la violencia obstétrica. Eso podría ser también una tesis. Y finalmente, y es como lo que también nosotros debiésemos avanzar, es poder aplicar los derechos sexuales y reproductivos. Y si bien yo estoy claro que ustedes deben conocer la Convención de Población y Desarrollo del Cairo del año 94, en donde se declaran por primera vez los derechos sexuales y reproductivos, es sumamente importante que ustedes conozcan que existe otro documento que ya es más cercano al año 2000-2015, que es el Consenso de Montevideo, en el cual los países de América Latina y el Caribe reafirman su compromiso en buscar profundizar en la protección de los derechos sexuales y reproductivos a nivel de la América. Es súper interesante que lo revisen, y ahí les puse la sección D, habla sobre qué es el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Bueno, espero que les haya gustado. Esto en general es lo más relevante para efectos de las clases en general. Sin embargo, después los dejo abiertos a que puedan mirar la próxima el próximo elemento, que está vinculado directamente a un tema contingente, que esperemos que después no lo tengamos que ver necesariamente tan obligatoriamente, que es mortalidad materna y COVID.